What a blessed people we are. How wonderful. Everything that we've been able to participate in this morning. And now as we turn to God's Word, Buenos the días. foundation for everything Hoy that we are to believe and live out. So I'll give you time to turn to the vamos a reference. leer la lectura bíblica, Mateo 17, We'll be reading verses de los 1 versos to 3, 1 al 3, and then we'll skip down y luego vamos to a ir a los versos verses 9 to 20. 9 al 21. Matthew 17, 1. And after 6 days, Jesus takes Mateo Peter, James, 17, and verso John, 1. his brother, 6 días and brings después, them Jesús up llevó a into Pedro y a a los mountain hermanos apart, Santiago y Juan hasta un and was cerro alto transfigured para before estar them, solos. and Frente a his ellos, face Jesús se shone transformó, as su the cara sun, brillaba como el sol and his y su ropa se raiment puso tan was blanca white como la luz del as the mediodía. light. Luego And los tres behold, there discípulos appeared vieron to aparecer them a Moses Moisés y al and profeta Elijah Elías y talking ellos with them. conversaban con ellos. Now down to Vamos verse al verso 9. 9. And as Mientras they came bajaban down del from cerro, the Jesús les mountain, ordenó: Jesus no le cuenten a charged nadie, them, a saying, nadie lo que han Tell the visto, vision hasta to que no yo, el man, Hijo del Hombre, haya until the muerto Son y of Man be resucitado. risen again from the dead. Los And discípulos le his disciples preguntaron: asked him, ¿por qué los saying, maestros de la ley dicen que el Why profeta then Elías say the va a scribes that venir antes Elijah que el must come Mesías? first? Jesús les And respondió: Jesus answered and said to them, eso es Elijah verdad, truly Elías shall viene come primero para first and prepararlo todo. restore all Sin things. embargo, les aseguro que But I Elías ya say to vino. you that Elijah is come already, Pero la and gente they no lo knew him reconoció y not, lo trataron como but have quisieron. done to him A whatsoever mí, they el listed Hijo, or el willed Hijo to del do. Hombre, también me tratarán Likewise así, shall y also sufriré the mucho. Son of Man suffer Los of tres them. discípulos entendieron que Then the Jesús disciples estaba hablando understood de that Juan he el spoke to Bautista. them of John the Baptist. And when they Cuando were come to llegaron the a donde estaba multitude, la there gente, came to un him hombre se certain acercó a men, Jesús, se kneeling arrodilló down to ante él him, y le and dijo: saying, Señor, Lord, ten have compasión de mercy mi on hijo my y son, ayúdalo. for he's a lunatic, Está muy and is enfermo y sore sufre de vexed, terribles for ataques. often he falls Muchas into the veces, fire, cuando le da un and ataque, often cae into al the fuego water. o al agua. Lo And traje they para que brought tus him to your discípulos lo sanaran, disciples, pero no and han they could podido not hacerlo. cure him. Jesús Then Jesus contestó: answered and said, ustedes están O confundidos y faithless no and confían en perverse Dios. generation, ¿Acaso no pueden how hacer long nada shall sin I be mí? with you? ¿Cuándo How van a long aprender? shall I Tráiganme endure aquí al you? muchacho. Bring him here to me. And Jesús Jesus rebuked the reprendió al devil demonio with que the estaba en demon, el muchacho and he y lo departed out obligó a of him, salir. and the El child muchacho was quedó sano. cured from that Poco very después los hour. discípulos llamaron a Jesús aparte y le preguntaron: Then came the disciples to Jesus apart and said, ¿por qué Why nosotros could no we pudimos not sacar cast este him demonio? out? And Jesús Jesus said to les them, respondió: Because porque of your ustedes no unbelief. confían en Dios. For Les verily I aseguro que say si to tuvieran you, una confianza if you tan have pequeña faith como as un a grano de grain of mostaza, mustard seed, podrían you shall say to ordenarle this a esta mountain, montaña que se Remove moviera de su here lugar to y los obedecería. yonder Nada place, sería imposible para and it ustedes. shall remove, and nothing shall be impossible to you. However, this kind goes out not but by prayer and fasting. So let's bow our hearts in prayer. Heavenly Father, we rejoice in the greatness of our God. We Padre, rejoice nos in regocijamos knowing en that tu you grandeza, are sabiendo que majestic, tú you are eres King of all el Rey de kings, Reyes y el you Señor are creator de of señores. everything, you are the Tú eres sustainer of nuestro all Creador y things. tú eres el And que Lord, you sostiene are living, todas las and cosas. you speak Señor, through your tú word. hablas a través de tu Lord, palabra. apart from the enabling of your Holy Spirit, we Y cannot Señor, understand nosotros your no word. podemos There entender are tu many palabra, things in your word that no podemos entender tu unbelievers palabra cannot sin tu know because it is espíritu. a spiritual book. Y muchas So, personas Lord, quisieran we entender, ask pero you no pueden to hacerlo open our sin tu eyes espíritu, so
Señor, ayúdanos. Te pedimos que tú abras nuestros ojos para que nosotros podamos entender. Llena nuestros corazones con fe, con confianza, de que tu palabra es confiable y podemos confiar en ella. Señor, habla a través de mí. Dependemos de ti. Y Señor, lo que decíamos en la dedicación de bebés es lo mismo también para nuestra vida en Cristo. No podemos nada sin ti, Señor. Guíanos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver esta mañana los versos de Mateo 17, del 9 al 13. Va a estar ahí nuestro enfoque. Lo preparé y ambiciosamente lo iba a presentar esta mañana, pero hay mucha información. Y mientras estaba orando sentí que lo que iba a hablar no va a dar para un solo sermón. Yo creo que son dos. Es por eso que nos estamos tardando tanto en los mensajes de Mateo. Y la sección que vamos a estudiar hoy, hay alguna conversación acerca de Juan el Bautista, de Elías, y van a ver a los discípulos que están confundidos, que no pueden entender la profecía, no pueden entender lo que está desarrollándose ante sus propios ojos. Y hay un dilema que la gente de hoy en día también atraviesa. No pueden entender lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Y parece ser que hay contradicción entre lo que la Biblia dice y lo que está sucediendo. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer en la profecía es que posiblemente el mayor propósito de la profecía es que nosotros podamos abrir nuestros ojos y ver lo que Dios tiene. El propósito no es que como una bola de cristal veamos el futuro. No, pero nosotros podemos ver la Escritura y leer lo que fue escrito hace muchísimos años y ahora se está cumpliendo exactamente como dice la Biblia. Bueno, eso nos da confirmación de que estas palabras son realmente la palabra de Dios y que todo lo que sucede en este mundo está bajo su control y se desarrolla de la forma que Dios planeó desde el principio. Tell the vision to no one until the Son of Man is risen from the dead. And his disciples asked him, saying, Why then do the scribes say that Elijah must come first? And Jesus answered and said to them, Indeed, Elijah is coming first and will restore all things. But I say to you that Elijah has come already. And they did not know him, but did to him whatever they wished. Likewise, the Son of Man is also about to suffer at their hands. And then the disciples Los discípulos entendieron que Jesús estaba hablando acerca de Juan el Bautista. Cuando yo era un estudiante de la Biblia, estaba yo trabajando con un compañero por una clase de griego acerca de interpretar un pasaje de las Escrituras y no lo pudimos hacer. Nosotros estábamos tratando de interpretar un pasaje de las Escrituras que hablaba de profecía. Entonces nosotros empezamos a buscar un montón de estudiosos de la Biblia para poder interpretar. Y entonces estuvimos ahí leyendo varios estudiosos de la Biblia.
Y déjenme decirles que nosotros descubrimos algo muy importante mientras estuvimos leyendo estos comentarios del pasaje. Y me ha servido mucho. Lo que descubrimos es que cada estudioso de la Biblia que interpretó la palabra de la forma más literal posible, todos aquellos que lo hicieron de esta manera estuvieron muy cerca, muy cerca en su comentario. Todos estuvieron de acuerdo, por así decirlo, en lo que escribieron. Sin embargo, aquellos que no tomaron literalmente la palabra, lo interpretaron de una forma diferente. Y esos que lo tomaron de forma más espiritualizada o como una alegoría, lo interpretaron muy diferente y no tuvieron la misma interpretación los unos con los otros. Así que me di cuenta ese día que la única forma de entender la palabra es hablando lo más literalmente como el texto lo permita. A veces no estamos de acuerdo en cosas porque no lo entendemos. Así que este pasaje de hoy, a menos de que lo tomemos literalmente, va a ser muy difícil que lo entendamos. Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo 16, un poco atrás, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Se acuerdan que ya lo vimos esto? Y desde ese día Jesús empezó a enfatizar que iba a ir a Jerusalén e iba a morir. Así que vemos aquí en Mateo 17, verso 9, que cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Jesús estaba en este monte y empezó a resplandecer su cara, sus ropas, todo. Era una gloria majestuosa. Y entonces empezó a hablar con Moisés y Elías. Y escuchó una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos que no le dijeran a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucitara de los muertos. Ahora, estos discípulos tuvieron el privilegio de ver, y era para que ellos tuvieran confianza, porque ellos estaban batallando con la idea de que Jesús iba a morir, de que el reino que se les había ofrecido estaba en pausa y que ahora ya no iba a ser establecido en este momento. Ellos estaban confundidos. Por eso Cristo los lleva a este monte para que vean la transfiguración, para levantar su confianza y para que ellos vieran al Rey de Reyes en su gloria, hablando con Moisés y con Elías y hablando acerca del día en que Cristo establecería su reino en la tierra. Pero esto sucedería hasta después de su resurrección. Después de la resurrección, podían los discípulos hablar de este evento, pero no antes. Y yo me pregunto por qué es que el Señor les dio esta instrucción. ¿Por qué no compartirlo con los demás, con la nación de Israel?
Bueno, porque la nación de Israel había rechazado al Señor Jesucristo. Y por eso, lo que sigue de la revelación ha sido escondido de delante de sus ojos. Por eso es que Jesús está explicándole a sus discípulos más cercanos, pero a nadie más. La nación de Israel había rechazado a Cristo y por eso ya esta oferta del reino había sido puesta en pausa hasta nuevo aviso. Una futura generación de judíos iban a heredar el reino, pero no esta generación infiel. Por eso es que Cristo no quería que les compartieran lo que habían visto. Verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Miren, la aparición de Elías en esta montaña les trajo a las mentes esta enseñanza común que daban los escribas, los religiosos, basado en la profecía que se encuentra en Malaquías. Vamos a Malaquías capítulo 3, verso 1. Basado en la profecía de Malaquías, los escribas enseñaban que al pueblo de aquel día que Elías, el profeta, iba a regresar a Israel primero, antes del regreso del Mesías, de la venida del Mesías. Entonces, Jesús dice que Él es el Mesías, pero la gente dice no, porque no puede ser, porque no ha venido Elías otra vez. Y ellos se están basando en esta profecía de Malaquías. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y quién es este mensajero? Capítulo 4 de Malaquías da la respuesta. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Por eso es que de aquí es que los israelitas sacaron la idea de que Elías iba a regresar antes. Verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, aquí está la profecía, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, los discípulos en el capítulo 17 de Mateo piensan que ahora ya vieron a Elías ahí en la montaña y entonces ahora están confundidos con la profecía. Ellos se emocionaron al ver en la montaña Elías y pensaron que la profecía estaba cumplida. Ya vieron a Elías, ahora sigue Jesús, ya sigue el Mesías y él es el Mesías y él va a ser el rey prometido, pero ahora Elías desapareció. Y Jesús les dice que no pueden hablar de lo que vieron hasta que Él resucite. Entonces, ¿por qué está hablando otra vez de morirse? ¿Por qué Elías no se quedó para recibir al Mesías en su reino? ¿Y cómo puede venir Elías? Puede venir Elías primero antes que el Mesías, si el Mesías ya está aquí con nosotros. Y los profetas dijeron que Elías vendría primero y prepararía el camino primero para el Mesías. Pero si ya estamos aquí con el Mesías y luego viene Elías, no tiene sentido para nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué Jesús está hablando otra vez acerca de su muerte? Como mucha gente hoy en día trata de entender algunas profecías que no tienen sentido para ellos.
What on earth is this estamos talking como los discípulos y no But just sabemos de lo because que it están doesn't make hablando, sense to us at the time doesn't mean pero that que it can't be no podamos understood, entenderlo doesn't mean that nosotros it isn't accurate, en and ese doesn't momento. mean that Eso no one significa day que la profecía hindsight will sea be 2020 and we will be able to look back and say, inexacta "Ah, o que that's no vaya a exactly suceder. what the prophecy said. I never could have seen Tal it vez playing out nosotros that podemos way." imaginarnos que así So chapter estaban, 17, pero verse 11, aquí está la respuesta Jesus a todo en la answered their Biblia. questions and said to El them, verso 11 de Elijah Mateo is 17 coming dice, first and will restore respondiendo all Jesús things. les dijo, a la verdad, So Elías viene Jesus primero assures them that the y restaurará prophecy is todas las accurate. There cosas. still is Jesús a les future dice coming que of Elijah la who profecía es will come correcta. first Elías before vendrá Jesus comes antes as de Messiah, que Cristo venga and Elijah como will in some way Mesías restore all things, y which will las cosas se include restaurarán. restoring or preparing the hearts of the nation to receive En otras their palabras, preparar el corazón de los judíos para recibir prophecy al is Señor. accurate. Esta profecía es This is still correcta, going to happen in the va a future. suceder en el futuro, Look at pero no Revelation, todavía. the book of Vamos por Revelation, favor a chapter Apocalipsis, 11. capítulo 11 y verso 3. And many people believe Mucha gente what we're piensa going to look at here to cree be a description que aquí of hay the una yet future descripción fulfillment of del this cumplimiento prophecy futuro regarding de Elijah. esta profecía acerca de Elías. What we're going to read here in chapter 11, Vamos a Revelation leerlo en 11, Apocalipsis 11. is describing a Aquí time se during describe the un tiempo tribulation, durante la just shortly tribulación, before the un second poquito coming antes of de la segunda Christ, venida de who will Cristo, bring judgment que on the traerá rebellious juicio nations of the sobre las world, naciones and then rebeldes he will set de up his Israel y kingdom después on earth, establecerá su reino sobre la tierra. establishing his throne in Establecerá su Jerusalem, reino en with Israel Jerusalén as the capital of his con kingdom. Israel como la capital de su reino. Revelation, but before that, Apocalipsis Revelation chapter 3, 11:3. before that coming of the Messiah, we read Revelation chapter 11, Necesitamos verse 3. ir a ese A pasaje, Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. ¿Cuánto es estos días? 1260 días. Son 3 años y medio. Estos dos testigos que no son nombrados, pero se cree que son Moisés y Elías. Y les voy a dar algunas razones por las cuales se piensa que serán ellos dos. Moisés y Elías son los dos que aparecieron en el monte de la transfiguración con Jesús, lo que vimos la semana pasada, y es como una sombra de lo que viene. Y luego, esto de que estaban vestidos en silicio significa que ellos estaban advirtiendo de que vendría un juicio. Estaban llamando a la gente al arrepentimiento. Esto era una práctica común en el Antiguo Testamento. Cuando venía un juicio, era una advertencia para que la gente se arrepintiera. Fíjense en los siguientes versos, los milagros que harían estos dos hombres durante la tribulación. Son milagros que son parecidos a los que hacía Moisés y Aarón en el Antiguo Testamento. Versos Apocalipsis 11, 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos dos se cree que será una aparición de Moisés y de Elías. Y ellos estarán allí por estos días que en total serán 3 años y medio como profetas de Dios. Ellos estarán operando
delante del anticristo, proclamando el arrepentimiento hacia la tierra y clamando el advenimiento de el Mesías. Y nadie va a poder detenerlos. Ellos están quitando la atención de sobre el anticristo y llevando la atención de la gente hacia el Mesías. Estos dos testigos van a destruir a sus enemigos con fuego, así como Elías en el Antiguo Testamento. Así como Elías también tuvo el poder de detener la lluvia, estos dos profetas también tendrán ese poder. Y también como Moisés, que tuvo el poder de traer esas plagas sobre Egipto, así también lo harán estos testigos en el futuro. Y una tercera parte de la población se arrepentirá y recibirá a Jesucristo como su Mesías, porque fueron preparados por estos testigos. ¿Y por qué ahora en esta segunda venida va a haber muchos que van a recibir a Cristo? Bueno, pues por la proclamación de estos dos testigos. Vamos por favor a otra profecía en Zacarías capítulo 13. Vamos al verso 8 y 9. Y está profetizando acerca de los últimos días durante la tribulación. Zacarías capítulo 13, verso 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. 2/3 partes de la gente de Israel será cortada y se perderá, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esto va a ser el fruto de la predicación de estos dos testigos que van a aparecer en los últimos días y que creemos que serán Moisés y Elías. Ahora Jesús está hablando con ellos. Vamos de regreso a Mateo capítulo 17, verso 12 y 13. En el verso 11 dijo Jesús, que viene primero Elías y restaurará todas las cosas. Pero eso no contesta la pregunta. Jesús ya está aquí, pero no ha venido Elías. El verso 12 dice, mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Él está hablando de esta profecía que parcialmente se ha cumplido a través de Juan el Bautista. Por eso el verso 12 dice, Elías ya vino. Él va a venir, pero ya vino una vez. Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que hicieron. De la misma manera, el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. No entiendo muy bien la relación entre Juan el Bautista y Elías, pero según la Biblia hay una conexión entre ellos. En Lucas capítulo 1, verso 16 y 17 dice que
un ángel del Señor le dio una profecía a Zacarías y le dice que va a nacer este hijo, Juan el Bautista. Y le dice esto en Lucas 1:16. Y hará que muchos de los hijos de Israel, hablando de Juan el Bautista, se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Entonces, Juan el Bautista va a ir a hablar en el poder de Dios, pero con este espíritu de Elías, con el poder de Elías. Entonces, él irá, Juan el Bautista irá, pero con el espíritu y el poder de Elías. Es una conexión que hay aquí y habla acerca de cómo va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí se cumple la profecía de Malaquías, de preparar el corazón de la gente. Pero se cumple parcialmente. Ahora vamos otra vez a Mateo capítulo 11. Ya vimos este pasaje cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y les hace preguntas a los discípulos de Jesús. Vamos al verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? Cuando fueron a ver a Juan el Bautista. Verso 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque él era muy significativo. Verso 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. El mensajero, Juan el Bautista, Elías, porque Malaquías dice que es Elías, y ahora se cumple en Juan el Bautista parcialmente. Verso 11, de cierto les digo que de los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Verso 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, aquí hay una relación extraña, una mezcla de estas dos identidades, de Juan el Bautista y de Elías. Así que Juan el Bautista vino para cumplir la profecía de Elías. Juan el Bautista vino antes que Jesús, ¿verdad? Y él estaba preparando el camino para Jesús, hablándole a la gente acerca de que él era el Mesías. Pero la gente no se arrepintió. La gente no creyó su mensaje de que Jesús era el Mesías. Y luego fue asesinado Juan el Bautista. Y luego Jesús dice que él también será asesinado. Entonces, en las mentes de los discípulos está esta pregunta: bueno, ¿falló la profecía o qué? ¿Qué pasó? No, Jesús era el que vendría antes. Juan el Bautista era el que vendría antes que Jesús. Fíjense en el paralelo. Juan el Bautista vino antes que Jesús. Y Elías va a venir otra vez antes de que Cristo venga otra vez. Tenemos estos dos eventos sucediendo. Uno que estaba sucediendo en el presente para los discípulos y otro que vendría en el futuro, en este tiempo distante. Pero no quiero confundirlos, hermanos. Los profetas
no vieron esta, digamos, esta brecha que habría entre la primera venida de Cristo y su segunda venida de 2000 años y contando, en el que está viviendo la iglesia en este momento. Vamos de regreso a nuestras notas. Yo espero que no los haya confundido mucho. Si no, bueno, olvídenlo y vamos a regresar aquí. Juan el Bautista vino antes que Cristo y no hizo los milagros que estaba profetizados que haría Elías. Sin embargo, vino en el poder de Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías llamó al fuego y vino y quemó los altares de Baal? Y luego Elías dijo que mató a 400 profetas de Baal. Bueno, Juan el Bautista no hizo nada de eso. De la misma manera, Jesucristo, en su primera venida, no mostró ese poder, ese juicio en contra de los enemigos del Señor, de la forma en la que la gente estaba esperando. Miren de cerca cómo describe Jesús la relación entre Juan y él mismo en Mateo 17. Jesús dice, Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. No reconocieron el espíritu y el poder detrás de Juan el Bautista, así como Elías. Lo que le pasó a Juan el Bautista, que no reconocieron quién era él, eso también le pasará al Hijo del Hombre. Ellos también lo iban a matar de la misma manera que habían matado a Juan el Bautista. Entonces, dice el verso 13, los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista había venido con este espíritu de Elías, pero de una forma más callada. En el futuro, Elías vendrá por segunda vez y va a llamar al fuego que caiga del cielo para terminar de cumplir la profecía que está aquí escrita, y va a ser de una forma dramática, como lo que habla la profecía de Apocalipsis 11. De la misma forma, vemos aquí el contraste. La primera venida de Cristo vino primero Juan el Bautista de una forma callada, de una forma humilde, silenciosa, sin presentaciones, sin juicio de fuego, nada de eso, y fue muerto. De la misma manera, Cristo la primera vez vino como cordero de una forma callada y fue muerto, pero en la segunda venida, Elías o Juan el Bautista, no sé cuál es la conexión ahí, aparece de una forma
triunfante y con estas señales de fuego del cielo. Y luego aparece Jesucristo, ya no como un cordero, sino como el Rey de Reyes, a reinar y con juicio. Los discípulos tienen todas estas preguntas acerca de Elías. ¿Cómo va a suceder todo esto? And they realize he's talking to them, verse 13, about John the Baptist. And the last thing that Jesus said there in verse 12 was, likewise, the Son of Man is also about to suffer at their hands. En el verso 12 dice que el Señor va a sufrir a mano de sus enemigos. Luego vamos adelante al verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y les matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Cuál era su enfoque? Ellos estaban enfocados en la muerte de su Mesías. Y estaban tristes porque su enfoque estaba en la muerte. ¿Y por qué no podían ver más allá de la muerte y enfocarse en la resurrección al tercer día? Porque estaban batallando para ver el futuro y para ver lo que venía. ¿Por qué nosotros nos enfocamos en los problemas y en la persecución y no nos ponemos nuestros ojos en el futuro, en el glorioso gozo de ver al Señor? El Señor Jesucristo no vio lo que venía, no se enfocó en el sufrimiento, sino lo que estaba más adelante, en el gozo después de la cruz. Nosotros, de la misma manera, tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, en que un día vamos a estar con Él, no en lo que está sucediendo en nuestro mundo, porque este no es nuestro hogar. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en una misión de rescate. Déjenme darles un paralelo más en Apocalipsis 11:7 acerca de Juan y Elías. Este pasaje de los dos testigos y el poder que van a tener por 3 años y medio. Verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. A estos que pensamos que serán Elías y Moisés. Pero esta no es el fin de la historia. Vamos al verso 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Esto sucede después de la resurrección de Cristo y de su ascensión. Pero hay un paralelo entre estos dos de lo que está sucediendo en el futuro. Ellos han testificado a un mundo rebelde. Ellos han muerto y 3 días y medio después ellos han resucitado y ellos han subido al cielo. Y todos los que han escuchado el Evangelio van a reconocer el paralelo, especialmente los judíos que saben las profecías de su Mesías y de Elías y de este que será el que venía antes del rey
que venía a hablarnos acerca del rey que vendría. Just as these men were. And now what have they been Y proclaiming to us? They have been ellos van a proclaiming reconocer the lo second que coming of the Messiah. habían estado proclamando, la segunda And as a venida result del of that, Mesías. we Y read como in resultado, Zechariah, leemos en a third Zacarías, of the nation of Israel una turns tercera to parte de la nación de Israel va embraces a their abrazar a su Messiah. Mesías And they look y a upon creer him en on él, whom poner they su have fe en él. pierced, and they mourn, but they are saved. And so, this is some of Jesus' explanation to his Así que disciples. esta es una de las And he explicaciones is de assuring Jesucristo a sus them that the discípulos prophecies are accurate. y les asegura que las But profecías son there is ciertas, also going to be coming, pero him también talking to them about prophecies concerning himself. And we can trust the prophecies. es para And just nosotros. as Nosotros they came podemos true confiar regarding en las Christ's first coming, profecías. they are going to come El true Señor regarding his cumplió su second coming. profecía And en just la as we primera interpret venida them literally y la regarding his cumplirá first coming, that came to pass exactamente literally the en first la time, segunda so venida. we literally Nosotros interpret the second podemos time, and no interpretar reason to interpret it any literalmente differently. todo lo que está And as we saw sucediendo. last week, Y como vimos la the semana king's coming. pasada, el The reino king is viene, coming el to rey reveal his viene glory to his a revelar disciples, su to gloria explain a to sus them that the discípulos. prophecies are trustworthy and Les they ha are going to come explicado true. But he also que made sus palabras son them fieles y aware that there verdaderas, are two que puedan appearances of John, pueden there's two confiar, appearances of the pero también Messiah, les explica que hay and dos he is coming apariciones again, de and it's going to be Juan coming o all Elías, the more así clear como as habrá we dos proceed. apariciones del Mesías Jesucristo. Our focus is to be on the third day. Pero el he enfoque, will be hermanos, raised up, nosotros tenemos que and enfocarnos so will we no en la muerte, one day sino rise with him, en reign la with him, resurrección, forever and ever. cuando estemos con el Señor por siempre y siempre. Your word is trustworthy. Padre, tu It is palabra accurate. It is es true. confiable, And I es pray that verdad. you would increase our Te pedimos faith, que increase aumentes our nuestra confidence. fe, nuestra And Lord, I confianza en pray ti, that unlike the disciples, we would que, not Señor, focus on nosotros no the estemos hard enfocándonos times at hand, en la vida but that difícil we que would tenemos look en este ahead mundo, to the sino que glorious podamos times that estar are foretold. mirando al And futuro, Lord, we prepare for a tu gloria, what Señor. lies in the immediate Que podamos future, but Lord, what enables us ver lo que to tú tienes para endure nosotros, and be Señor, y que victorious podamos and ser triumphant victoriosos en fruitful ti, is fructíferos, having our eyes fixed mientras on the joy enfocamos that lies nuestros ahead. ojos en lo que viene. And like you, it will enable us to endure Y Señor, the cross. ayúdanos a For you have soportar called la those who would cruz, be your followers to deny porque tú nos ourselves, has take llamado up a our negarnos a cross, and nosotros follow you. mismos, toma nuestra cruz And so, Lord, y thank you seguirte. that we have a Así que, glorious Señor, gracias future porque and hope to tenemos look un forward to. glorioso Thank you that we futuro have a trustworthy contigo. Bible that we Gracias can porque stand tenemos la upon. palabra And I pray that we would en la que read podemos it as confiar. it Te was pedimos, written, Señor, que podamos and accept it as a book that can be rightly leerla understood. y confiar en lo que Jesus' tú name I pray. escribiste, que es fiel y verdadero. En el nombre de Jesús oramos. Amén.